¿Sabías que durante el primer semestre de 2023 en Bogotá el 48% de los casos de violencia fueron psicológicos? No hay marcas visibles, pero sí marcas profundas en el alma. ¿Qué pasa cuando la psicología y el derecho se unen? Se amplía la perspectiva y se enriquece el conocimiento sobre diversos temas. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola a todos nuestros psicoleyes, bienvenidos a otro episodio más de Psicoley. Esperamos que se encuentren muy bien. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Y mi nombre es Natalia Parra, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Hace un rato estábamos hablando con Natalia de la importancia que es saber elegir una pareja, la persona que nos va a acompañar en este momento presente y muy probablemente pues a largo plazo, ¿verdad, Natalia? Totalmente, yo creo que hoy en día hay que tener mucho cuidado porque digamos que vemos a las personas, pero realmente no conocemos las intenciones detrás de esas personas. Y yo creo que hoy en día muchos de los casos de violencia, tanto física como psicológica, creo que influye mucho en el tipo de elección que se realiza, de pronto por no analizar ciertos comportamientos o no sé, ciertas palabras o actitudes de la persona que elegimos. Exactamente. Y hoy en día se habla mucho de violencia hacia la mujer, entre esta la violencia física, la violencia sexual, pero muy poco hemos oído hablar de una en específico que acaba de nombrar Natalia, y es la violencia psicológica. Así es, la violencia psicológica eh, creo que es una acción o omisión, o más bien la consecuencia de una acción o omisión que está destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas a través de la intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique ese perjuicio en la salud psicológica de la persona. Esto lo menciona la ley 1257 del 2008 en su artículo tercero. Exactamente, es esa desvalorización reiterada que proporciona el agresor hacia la víctima, con humillaciones, gritos, ¿sí? Y no solamente con esto, sino también una serie de comportamientos destructivos que la llevan a controlar ciertas acciones, con qué amistades está, la lleva a alejarse de la familia, también en cuanto al uso del dinero para que pueda suplir sus necesidades básicas. Totalmente, y de hecho también se habla de otros tipos de violencia como la física, la económica, lo que tú dices, o patrimonial. La norma también habla de ese tipo de violencia. Entonces, digamos que ese aspecto de la violencia que puede sufrir una mujer es demasiado amplio, pero hoy nos gustaría enfocarnos un poquito en esa violencia psicológica. Y creo que es muy importante identificar si la persona está siendo víctima de esa violencia psicológica, porque cuando es víctima de la violencia física, creo que es mucho más fácil, ¿cierto? Porque simplemente se genera un daño a ese nivel, ¿no? A nivel físico. Entonces es como mucho más fácil poder determinar, como, ok, me golpeó, me pegó, ¿cierto? O inclusive me alzó la mano. Allí creo que se puede evidenciar muy fácilmente la violencia, pero en la parte psicológica es un poco más compleja y quisiera que pudiéramos analizar cómo podemos identificar realmente que estamos siendo víctimas de violencia psicológica. Así como lo dices, la violencia física, pues se le ve los golpes, los moretones y es más fácil evidenciarla. Sin embargo, la violencia psicológica es esa antesala o un predictor para que suceda violencia física, ¿sí? Entonces, es muy sutil, es muy cautelosa y es más difícil llegar a su comprobación, pero hay unas señales que nos pueden indicar y estemos atentos aquí todos para que usted pueda decir, bueno, estoy siendo víctima de violencia psicológica. Primero, la violencia psicológica se demuestra mediante humillaciones, ridiculización en público, ¿sí? Entonces, que le estén diciendo como, eres fea, o que se burlen de ti en público, que te digan como, eso que dijiste es algo absolutamente bobo, ¿sí? También te controlan y te vigilan todos tus actos, ¿sí? En dónde estás,
Mándame video para saber que en realidad estás en el lugar que me dijiste, por qué no me hablaste, por qué no me contestaste, dame tu contraseña de tus redes sociales. Entonces están controlando todo, en todo momento, nuestros actos. Asimismo, los lleva a alejarse de las personas cercanas, ¿sí? De sus familiares, de sus amigos, con palabras como, no me gusta que salgas con tus amigas, o hoy no quiero que veas a tus hermanos. Asimismo, hay un término muy utilizado y es la luz de gas, ¿sí? Que es, ponen en tela de juicio aquellas situaciones que en realidad pasaron, pero dudan de tu cordura. Entonces tú empiezas a decir como, bueno, ¿será que es que estoy recordando mal? En realidad no pasó, porque te dicen frases como, estás loca, eres una exagerada, eso nunca pasó, yo nunca dije eso. ¿Sí? Entonces, tú al principio sabes que en realidad pasó, pero es tanta la repetición de esto que te ponen en tela de juicio como, bueno, realmente, y empiezas a dudar de tus propios recuerdos. Qué difícil Entonces, esa parte porque finalmente, y si uno empieza a dudar de lo que uno mismo dijo, entonces para uno nunca existió eso. Y creo que sí existen casos de personas que les ha pasado eso, que le han dicho tanto como, oye, estás loco, tú no dijiste eso, que la persona termina creyéndose eso. Y eso genera aparte graves de consecuencias. con los gestos y la mirada, ¿sí? Hay unos cambios en el estado de ánimo bruscos. Entonces, quedaron de verse a las 6:30, ¿sí? Y tú estás llegando tipo 7 de la noche y tú tienes mucho miedo de llegar a verte con esa persona porque sabes que vas tarde y que va a haber una pelea, ¿sí? Que va a haber una discusión y no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces sientes miedo, sientes pánico. Wow, qué difícil. O sea, que una de las señales es esa, sentir miedo, sentir pánico frente a la otra persona. También muchas veces hay mujeres que les ha pasado que las hacen salir a la calle con la cabeza hacia abajo, ¿sí? La mirada inclinada hacia el suelo, ¿sí? Para que los demás no volteen a mirarlas, porque las hacen Ujú. sentir culpables de provocar de que los hombres las miren. También les prohíben cierta vestimenta, como no te vas a vestir así porque estás muy provocativa, así te ves fea, no te maquilles, no te cortes el cabello. ¿Sí? Aparte, son unos celos que no tienen fundamento de nada, Sí, ¿sí? claro, yo creo que es bueno diferenciar. Yo creo que es bueno diferenciar que una cosa es cuando la persona, me imagino, ¿no? Que le aconseja como, oye, se te ve mejor esto, tal cosa, y otra cosa es como que, oye, no te cortes el cabello porque si no, o sea, como que la hace sentir de una manera degradada o humillada, ¿cierto? O sea, es totalmente diferente el contexto en el que se da la violencia psicológica. Y las palabras que les suelen decir es, tú no puedes sola, tú sin mí no eres nadie, ¿sí? También amenazan con suicidarse si la pareja decide como, hasta aquí vamos, ya no va más, entonces Ujú. manipulan de esa manera, ¿sí? Y también suelen tomar las decisiones importantes sin consultarle a la pareja, como quien dice, no tiene valor para tomar una decisión. Sí, claro, o sea, sin de consulta básicamente no puede tomar la decisión y eso es un poco complejo. Y al respecto me gustaría mencionar que la norma que regula precisamente normas de sensibilización, prevención, sanción de formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, precisamente es la ley 1257 de 2008 que mencioné hace poco, y esta definitivamente establece ciertas medidas que pueden solicitar las personas ante un comisario de familia, ante un juez civil municipal o promiscuo municipal, para que se otorgue una protección inmediata que ponga fin a esa violencia, a ese maltrato o agresión, a fin de que, pues, evitar precisamente que un daño sea aún mayor o que se continúe presentando ese tipo de violencia psicológica. Entonces creo que es muy importante que también se comprenda que existen medidas al respecto. Además de la denuncia que se puede entablar, también se pueden solicitar medidas de protección. Por ejemplo, o sea, la persona podría solicitar o básicamente sí se podría ordenar que el agresor desaloje la casa que comparte con la víctima, ya que pues con su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de, ya sea de esa mujer que está siendo víctima, de ese hombre o de los miembros de la familia. Entonces, sería como una de las medidas, pero realmente existen diversas
medidas de protección para aquellas personas que están siendo víctimas de violencia psicológica? Bueno, esto es para que las mujeres lo tengamos muy en cuenta y sepan de que hay unas normas que la respaldan, que lo regulan, ¿sí? Y que definitivamente no están solas, porque se suele decir como que, ay, no, es que porque si no me pega, pues no estoy siendo violentada. Pero está esta violencia psicológica que es muy silenciosa y pueden llegar a no creernos también los familiares o los allegados, ¿sí? De decir, ay, ¿Cierto? Sí, quizás estás exagerando, o si te cela tanto es porque te quiere. totalmente. Entonces, debemos tener muy en cuenta. Siempre las personas se preguntan, bueno, ¿y cuál es la causa de que el agresor o de que en realidad se permita esta violencia psicológica o se dé? ¿Sí? Una de las causas es que el agresor provenga de un entorno familiar violento. Pues, por lo tanto, la forma en la que él aprendió a solucionar los conflictos amorosos fue por medio de la violencia, ¿sí? Entonces, es decir, que él imita a sus padres o a esas figuras paternas que tuvo como referencia o como modelo. Ok. ¿Sí? También otra de las causas está esta cultura de machismo, ¿sí? En Ujú. que el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer, el que puede decidir y todos estos roles que nos han asignado. También otra de las causas es la baja autoestima y creencias erróneas que tiene la víctima acerca de sí misma, de no poder, de merecer lo que se merece. Entonces creen que cuando encuentran una pareja como, no, antes se fijó en mí, entonces tengo que cuidarla, tengo que valorarla porque creen que no pueden conseguir algo mejor. ¿Sí? Y su baja autoestima entonces precede a que mantengan estas conductas de indefensión o de sumisión y esto propicia aún más de que se dé esta violencia psicológica. También la dependencia emocional que puede presentar la víctima, ¿sí? Precisamente. Una persona con dependencia emocional siente mucho miedo, terror de decir como mi pareja me va a dejar. Entonces, por lo tanto, realizan conductas y todo cede ante toda esta manipulación que ejerce el agresor, ¿sí? Como que no voy a hacer más para que no se vayan a enojar y no me vaya a dejar. Entonces, algo muy importante es la dependencia emocional. Y no solamente hay baja autoestima en la víctima, sino también en el agresor, porque muchas veces se ve que el agresor no se siente lo suficiente competente para ser pareja de esa mujer. Entonces a él no le conviene que ella surja, que salga adelante, sino que por eso es que tiende a minimizarla, a desvalorizarla, algo que se llama como el efecto bonsai, ¿sí? Que un bonsai es pequeño y no puede crecer dentro de esa materia en la que está aún más. Ok. Entonces, hay muchas causas, ¿sí? Pero dentro de las principales que les mencioné, pues son estas. Muy, muy interesante conocer cuáles son las causas, porque precisamente son aspectos que también se podrían analizar al momento de identificar no solamente si la persona es víctima en ese momento, sino además si podría ser víctima a futuro de violencia psicológica, ¿cierto? Porque lo que tú dices es muy importante, entonces se analiza que la persona tiene baja autoestima, entonces es posible que en algún momento pueda ser víctima de esta situación. Obviamente es algo solucionable, pero digamos que sí es como una, un riesgo y se puede analizar a través de lo que nos mencionas. Bueno, frente a ello también es importante resaltar que el Estado es el encargado a través de diferentes entidades de formular e implementar políticas públicas para que se eviten este tipo de situaciones, para la prevención, para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Pues digamos que para ello existen diversas medidas de protección, como lo había mencionado, y además existen varias entidades que protegen este tipo de situaciones. No solamente se puede pues no solamente puede lograr esa protección de que la persona desaloje el lugar, sino además que él se abstenga de volver a ese lugar donde se encuentra la víctima. ¿Cierto? Cuando esa protección sea necesaria, también se puede ordenar. Igual habrán casos donde de pronto no se llegue a requerir esa medida de protección, de pronto
porque la situación no lo amerite, pero en diversas circunstancias es posible que se otorgue diversos tipos de protección. Por ejemplo, la norma también establece que si es necesario, se debe ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación, asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiere la víctima. Sí, entonces es este agresor también el encargado de que pague los gastos en caso de que la mujer lo requiera, en caso de que esta víctima requiera este tipo de servicios que obviamente en la mayoría de casos los va a requerir. La verdad es Entonces, que ujú, lo que conlleva la violencia psicológica es, es muy profundo, de verdad, porque no es solamente como nosotras lo estamos comentando acá, sino otra cosa es vivirla y sentir ese miedo de que lo estén humillando, lo estén desvalorizando todo el tiempo, pero no hay golpe físico, sino todo es por medio de juegos mentales. totalmente. Algo que escuchaba, bueno, al principio de pronto es el tema de la manipulación. ¿Tú cómo crees que se podría dar este tema en el área pues de la que hemos estado hablando, que es esta violencia psicológica en la pareja? ¿Cómo se podría dar como esta manipulación? Pues precisamente, como lo comentaba, en el momento en que la víctima dice, no, esto definitivamente no lo quiero más en mi vida, yo necesito ser libre, crecer personalmente, entonces como, oye, ya dejamos hasta acá, la relación no va para más, y empieza a llorar, a hacerse en las víctimas, a decir de que van a cometer una conducta suicida si los dejan, ¿sí? Entonces ahí empieza todo este juego de la manipulación y retener la víctima. Entonces la víctima va a decir, no, me da miedo de que se llegue a hacer daño y todo va a ser por mi culpa, ¿sí? O también con esto de las palabras de esto lo hago por tu bien, esto lo hago porque yo te amo, ¿sí? Entonces, y quiero que estés bien. Entonces empieza eso, ay, no, sí, es porque él me ama, entonces voy a ceder a lo que él me dice. Sí, yo voy a dejar de vestirme así porque realmente lo estoy afectando a él y le voy a hacer daño. Entonces, él me lo dice es por mi bien. Sí, no me pongo esto porque a él no le va a agradar. Entonces, de aquí viene todo este cuento de la manipulación. Asimismo, se van a salir con sus amigos. Entonces, hoy no quiero que te vas con tus amigos, me vas a dejar solo. Es que yo lo único que quería era pasar una tarde contigo. Y pues por ahí es que se va evidenciando todo esto. Wow, súper interesante. Y finalmente me gustaría mencionar que también en los procesos de divorcio o separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez también puede decretar alguna de las medidas de protección consagradas en la ley que mencioné, porque pues a veces las personas dicen, bueno, me voy a separar, pero el agresor sigue ahí, él va a seguir viviendo conmigo hasta cuando ya, digamos, adelantemos toda la documentación necesaria, pero estas medidas se pueden tomar inclusive cuando se estén adelantando los procesos. Es decir, en cualquier etapa, cualquier momento de la situación se puede adelantar tanto la denuncia como la solicitud de la medida de protección y se deben tomar cualquier tipo de medidas necesarias para la erradicación de esta violencia psicológica y Sí, cualquier porque otro tipo de violencia. pueden, las consecuencias de esta violencia es eh, trastornos alimentarios, ¿sí? Trastornos del sueño, trastornos emocionales como depresión, ansiedad, ¿sí? Trastornos de estrés postraumático y también puede llegar a tener una conducta suicida, ¿sí? O sea, atentar contra la propia vida. Entonces, Wow, definitivamente deja consecuencias devastadoras para la víctima, que pues, realmente es un proceso para su recuperación. qué interesante. Entonces, en resumidas cuentas, creo que podemos tomar en cuenta que debemos identificar cuáles son esas señales o esos aspectos que se analizan y respecto de los cuales uno podría concluir que se podría dar esa violencia psicológica o inclusive que se está siendo víctima de violencia psicológica. Y en caso de ser necesario ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas, solicitar la protección requerida, ¿cierto? Pero si es posible prevenirlo y no escoger a esa persona, creo que también eh, hay que hacer.
y no dejarse cegar de pronto de la etapa del enamoramiento, porque ellos llegan mostrando lo mejor de sí mismos, ¿no? De decir como, ay, el más romántico, el más detallista, pero hay que tener mucho cuidado con esto también. Sepan que no están solas, que lo importante es hablar. Muchas veces se callan, ¿sí? Por miedo, por pena, por ser juzgadas, y es importante identificar toda la red de apoyo y hacérselo saber, ¿sí? Me está pasando esto, hablarlo y otras personas la pueden orientar, ¿sí? Y más que todo, denunciar. Acá mucho lo que enfatiza Natalia es poner la denuncia, ¿sí? Para que puedan llegar todas estas medidas de protección hacia ustedes, porque recuerden que este es un predictor de la violencia física. Y por eso suceden también muchos casos de feminicidio. Entonces, sí es importante prevenir todo esto realmente. Así es, bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Creo que ha sido muy interesante y creo que será también de mucho aprendizaje para ustedes. Y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.